Esta mañana, un niño de apenas 6 años abrió los ojos al mundo con la certeza inocente de ser el cuarto en la línea para heredar la corona británica. Sin embargo, para la hora del almuerzo, la historia había cambiado cruelmente. Su nombre, el del pequeño príncipe Luis, fue borrado del registro oficial de sucesión. Sin ceremonias, sin explicaciones y, lo más doloroso, sin advertencia alguna. Lo que el palacio acaba de confirmar sobre el hijo menor de los Gales ha hecho pedazos cualquier suposición que teníamos sobre el futuro de esta familia. La filtración no vino de un rumor callejero, sino de las entrañas mismas del departamento legal del palacio, ese lugar oscuro donde los secretos suelen morir bajo llave y servidores encriptados. Pero a las 9:17 de esta mañana, lo impensable ocurrió. Un memorándum de 3 páginas, marcado con el sello de «estrictamente confidencial», aterrizó en el escritorio de una corresponsal veterana del diario The Times. Aquella periodista, una mujer que ha respirado los aires de la realeza durante 23 años, tuvo que leer el primer párrafo 3 veces. Sus manos temblaban. El documento era frío, clínico y burocrático en su forma, pero devastador en su alma. Confirmaba, con una tinta que parecía sangre seca, que el príncipe Luis Arturo Carlos de Gales había sido formalmente eliminado de la línea de sucesión desde el 29 de noviembre de 2024. No fue un error. Fue un acto deliberado, procesado a través del acta de sucesión a la corona, aprobado por el Consejo Privado y firmado por la propia mano de su abuelo, el rey Carlos III. El plan original era enterrar esta decisión en un silencio administrativo, esperando que algún historiador del futuro la descubriera dentro de 50 años. Pero el secreto, como el agua, siempre encuentra una salida. En cuestión de 30 minutos, la noticia corrió como la pólvora por todas las redacciones de Gran Bretaña. A las 10:00, las centralitas del palacio colapsaron, y a las 10:42, el Palacio de Kensington, acorralado, lanzó un comunicado tan breve que se sintió como una bofetada. Evaluaciones médicas recientes han hecho necesarios ajustes en el papel futuro del príncipe Luis. La familia solicita privacidad durante este momento difícil. 41 palabras. 41 palabras que confirmaban todo y no explicaban nada. La reacción fue visceral. Las redes sociales se incendiaron con miedo y teorías conspirativas. En Estados Unidos, los programas matutinos cortaron su transmisión habitual. La CNN trajo médicos para adivinar qué condición podría descalificar a un niño de la corona. Pero los comentaristas británicos, más cautos y aturdidos, señalaron algo aterrador. Esto no tiene precedentes en la memoria viva. Hemos visto niños morir, sí. Hemos visto niños saltados por ser mujeres en el pasado. Pero sacar a un niño sano, fotografiado sonriendo hace apenas unas semanas, es algo nunca visto. El misterio de la incompatibilidad. Afuera del Palacio de Kensington, el frío de diciembre no impidió que la gente se reuniera. Eran los mismos que vieron la boda de Guillermo y Catalina, los que celebraron el nacimiento de Luis en 2018. Sentían que ese niño era, de alguna manera, también suyo. Pero el detalle más escalofriante estaba enterrado en la justificación legal del documento filtrado. La evaluación médica en curso ha determinado una incompatibilidad constitucional con los futuros deberes soberanos. Incompatibilidad constitucional. La frase es deliberadamente vaga, diseñada para proteger legalmente, pero en realidad grita preguntas al vacío. ¿Qué condición médica puede descalificar a un niño de 6 años? ¿Es física? ¿Es mental? ¿Es algo que empeora? Y lo más inquietante, ¿por qué nadie fuera de la familia sabía que algo andaba mal? Se buscó la opinión de la princesa Ana. Su oficina se negó a hablar, pero fuentes cercanas revelaron la dura verdad. Ella había sido consultada meses atrás. Con su característica franqueza, dio el consejo que ha guiado su vida. El sentimiento no puede estar por encima del deber. Si el niño no puede servir, la línea debe ajustarse.
Para Ana, que ha vivido subordinando su corazón a la institución, la decisión era dolorosa, pero clara. Por otro lado, la reacción del rey Carlos III fue diferente. Al ser informado de la filtración durante su sesión informativa en Clarence House, el rey cerró los ojos y guardó silencio un largo momento. «Esto le dolerá», dijo en voz baja. No se refería al dolor de Luis hoy, sino al dolor que vendrá mañana, cuando el niño sea lo suficientemente mayor para entender lo que le han quitado. Carlos conoce ese peso íntimamente. Pasó décadas atrapado en un papel de heredero, esperando un destino que quizás no quería, pero al menos tuvo la opción de aceptarlo. A Luis se le ha negado incluso esa elección. Al mediodía, el palacio ya había movilizado a su equipo de crisis. Los borradores se escribían y se tiraban a la basura. Los asesores legales discutían si decir la verdad calmaría la tormenta o la haría peor. Las leyes de privacidad médica son un laberinto. Luis es un menor y su salud es privada, pero hasta esta mañana era el cuarto en la fila para ser rey. Y el público, con el corazón en un puño, siente que tiene derecho a saber por qué su pequeño príncipe ha sido borrado de la historia. ¿Qué terrible defecto podría esconder un niño de 6 años para que la corona, una institución milenaria que ha sobrevivido a reyes locos, monarcas con discapacidades severas y soberanos de moral cuestionable, decidiera que nunca se le permitiría reinar? La historia británica está llena de cabezas coronadas que gobernaron desde la sombra de la enfermedad mental, pero con el pequeño Luis, la sentencia fue absoluta. Para entender la brutalidad de esta decisión, debemos volver la vista atrás, a lo que la princesa de Gales descubrió cuando las hojas empezaron a caer. Era principios de septiembre. Los niños acababan de regresar a la escuela Lambrook tras las vacaciones de verano. Luis, conocido por ser el torbellino de la familia, el más exuberante y lleno de vida de los 3 hijos de Gales, parecía extrañamente apagado. Al principio fueron detalles pequeños, casi imperceptibles. Olvidaba cosas. Instrucciones simples dadas en el desayuno se evaporaban de su mente para la hora de la merienda. Pero a mediados de septiembre, Luis comenzó a experimentar lo que la familia llamó, inicialmente, episodios. En medio de un juego o una charla, se detenía en seco. Su mirada se perdía en la distancia, vacía, como si su alma hubiera salido de su cuerpo durante 10 o 15 segundos. Cuando regresaba, no tenía memoria de ese lapso. Para él, el tiempo simplemente había dado un salto hacia adelante, como un disco rayado. El pediatra de cabecera sugirió inicialmente que era estrés. Los niños reales viven bajo presiones únicas, dijo. Pero Catalina conoce el estrés. Ha visto a Jorge cargar con el peso del futuro sobre sus hombros. Ha guiado a Carlota a través de momentos de atención abrumadora. Esto era diferente. Su instinto de madre le gritaba que algo dentro de su hijo pequeño estaba fallando en silencio. La evaluación neurológica se organizó con la precisión de una operación militar en una clínica privada de Londres, lejos de cualquier hospital donde una enfermera indiscreta pudiera filtrar la información. Luis, bendita sea su inocencia, se portó de maravilla. Curioso como siempre, preguntó sobre las máquinas de escaneo y encantó a los técnicos con ese carisma natural que lo ha convertido en el favorito del público. No tenía idea de que lo estaban evaluando para algo grave. Para él era una aventura, una excusa divertida para faltar al colegio. Los resultados llegaron una tarde gris de jueves a finales de septiembre. Guillermo y Catalina se sentaron en una sala de consultas decorada con colores suaves y anodinos, mientras un neurólogo, con un profesionalismo cuidadoso y voz baja, dejaba caer la bomba. Su hijo tenía una forma rara de epilepsia. No era el tipo que causa convulsiones dramáticas en el suelo, sino algo mucho más sutil y traicionero. El médico mostró los escáneres cerebrales, señalando áreas de actividad anormal. Explicó que la variante de Luis venía con complicaciones serias, estaba intrínsecamente ligada al desarrollo cognitivo. La medicación podía controlar los episodios, sí, pero no había garantías. Y entonces,
El médico dijo lo que nadie quería oír, observando las caras de los futuros reyes. En casos raros, este tipo de epilepsia puede progresar, afectando la función ejecutiva, la capacidad de toma de decisiones y la regulación emocional. Catalina escuchó las palabras, procesó su significado y sintió como si algo se quebrara dentro de su pecho. Guillermo se quedó inmóvil, su rostro convertido en una máscara de piedra, pero sus manos apretaban los brazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Ese día no hablaron de la sucesión. La herida estaba demasiado fresca. Se centraron en ser padres, en proteger a Luis, en mantener su vida normal, en ocultar el miedo que los devoraba. Comenzaron la medicación de inmediato. Se informó a los maestros de Lambrook con explicaciones vagas sobre una condición de salud menor. Pero llegó octubre, y a pesar de las pastillas, los episodios continuaron. La conversación que habían estado evitando ya no podía posponerse. Ocurrió una noche tarde en Adelaide Cottage, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían. Guillermo estaba sentado a la mesa de la cocina, rodeado de informes médicos y documentos legales. Catalina estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín oscuro, abrazándose a sí misma para protegerse del frío que sentía por dentro. «Tenemos que considerar lo que esto significa», dijo Guillermo en voz baja, sin especificar a qué se refería. No hacía falta. Catalina se volvió hacia él. Por un momento, solo hubo silencio entre los dos. Luego, ella pronunció la frase que ambos habían estado pensando. La frase que sellaría el destino de su hijo. «No puede ser rey. No si esto progresa». Guillermo asintió lentamente. Fue una rendición ante la realidad. Las consultas que siguieron se llevaron a cabo en el secreto más absoluto. Abogados constitucionales fueron traídos bajo la excusa de revisar protocolos generales. Pero fue la princesa Ana quien, al ser consultada en una reunión privada en Windsor, puso el último clavo en el ataúd de las esperanzas de Luis. Con un pragmatismo que rozaba la frialdad, la tía abuela del niño fue contundente. «La corona ha acomodado muchas cosas», dijo Ana, «pero no puede acomodar la incertidumbre al más alto nivel. Si existe la más mínima duda sobre su capacidad mental futura, la línea debe ajustarse ahora. Esperar a que sea mayor solo hará que la decisión sea más dolorosa y cruel». Para la familia la lógica era irrefutable, pero el corazón se les rompía. Habían decidido sacrificar el título del niño para salvar al hombre en el que se convertiría, pero el precio a pagar acababa de empezar a cobrarse. Guillermo quería luchar. Como padre, su instinto primario era rugir, defender a su cachorro, insistir ante su tía Ana y ante el mundo que Luis merecía una oportunidad. Pero la lógica de la princesa real era inatacable, sólida como los muros de Windsor. La monarquía, esa bestia antigua que ambos servían, no podía permitirse el lujo de coronar a un rey que quizás, solo quizás, no pudiera cumplir con su deber. La parte más cruel no era la política, sino la intimidad de la traición. Sabían que estaban tomando una decisión que definiría toda la existencia de Luis, y él era demasiado pequeño para tener voz ni voto. Una noche tarde, después de otra conversación agotadora con los médicos, la princesa Catalina, con los ojos rojos de cansancio, le susurró a Guillermo en la oscuridad de su habitación. «Le estamos quitando algo que ni siquiera sabe que tiene. ¿Cómo vamos a explicarle esto algún día?» Guillermo no tuvo respuesta. No la había. Solo existía la terrible necesidad de unos padres que amaban a su hijo con locura, pero que servían a una institución que exigía sacrificios imposibles. Y así, durante octubre y noviembre, la maquinaria burocrática avanzó, impulsada por una realidad médica que nadie quería mirar a los ojos. La condición que enfrentaba el príncipe Luis era cruel precisamente por su imprevisibilidad. La epilepsia de ausencia juvenil, específicamente la variante identificada en sus escáneres, funcionaba como un ladrón silencioso que robaba momentos de vida sin previo aviso. Imagina la escena. Un segundo. Luis estaba allí, presente,
riéndose a carcajadas de una broma de su hermano Jorge o concentrado dibujando un árbol. Al segundo siguiente, se había ido. Cada episodio duraba entre 5 y 20 segundos. Para un observador externo, podría parecer que el niño estaba soñando despierto o simplemente distraído, pero no eran lapsus voluntarios. Eran tormentas eléctricas invisibles, cortocircuitos en las redes neuronales que interrumpían la propia conciencia. Durante esos segundos, Luis no estaba en la habitación, no oía, no veía, no sentía, y cuando volvía, para él no había pasado nada. El mundo simplemente había saltado hacia adelante. La medicación ayudó, pero solo parcialmente. A Luis se le recetó etosuximida, el tratamiento estándar de primera línea. La dosis fue calibrada con precisión milimétrica para su edad y peso. Sin embargo, incluso con la intervención farmacéutica, los episodios de ruptura continuaron ocurriendo. El neurólogo explicó que esto no era inusual, pero la medicina traía su propio veneno. Los efectos secundarios golpearon al pequeño con fuerza: fatiga crónica, dificultad para concentrarse y cambios de humor repentinos. Para un niño de 6 años que ya luchaba contra un cerebro que se apagaba sin aviso, estas cargas adicionales hicieron que la vida diaria fuera una montaña difícil de escalar. Catalina notó el cambio con dolor. Luis, usualmente un torbellino de energía y sonrisas rápidas, se había vuelto más silencioso. Se cansaba rápido. Su entusiasmo, esa chispa natural que siempre lo había definido ante las cámaras y en casa, parecía haberse atenuado, como una vela a la que le falta oxígeno. Las preocupaciones cognitivas añadieron otra capa de complejidad y miedo. Si bien la epilepsia de ausencia no causa directamente discapacidad intelectual, las interrupciones constantes afectan el aprendizaje. Piénsenlo así. Intenten construir un muro de ladrillos cuando docenas de veces al día alguien les quita las herramientas de las manos y borra los últimos 10 segundos de su memoria. La información se fragmenta. Las evaluaciones tempranas sugirieron que el desarrollo cognitivo de Luis ya estaba mostrando retrasos. No eran severos, no eran alarmantes si se veían de forma aislada, pero eran medibles. Su velocidad de procesamiento era más lenta que la de otros niños de su edad. Su memoria de trabajo, la capacidad de retener información temporalmente para usarla, estaba por debajo del promedio. Los psicólogos enfatizaron que, con el apoyo adecuado, muchos niños recuperan el terreno perdido. Pero para la corona, estas no eran simples dificultades de aprendizaje, eran señales de advertencia. El golpe de gracia llegó durante una consulta a principios de noviembre. Una neuróloga pediátrica de renombre mundial, traída para una segunda opinión, revisó todo el historial médico y entregó la evaluación que Guillermo y Catalina habían estado temiendo en sus pesadillas. En aproximadamente el 30% de los casos con esta presentación, explicó la doctora, la condición evoluciona, y no para mejor, sino de manera diferente. A medida que los niños crecen, estas ausencias a veces se transforman en formas más severas de epilepsia, convulsiones tónico-clónicas, las que provocan sacudidas violentas, ataques de caída y, en casos raros pero documentados, un declive cognitivo progresivo. No podemos predecir la trayectoria de Luis con certeza, dijo la neuróloga, eligiendo cada palabra con cuidado clínico. Puede estabilizarse, puede mejorar. Muchos lo hacen. Pero dada la frecuencia de sus episodios y los marcadores cognitivos actuales, debemos considerar la posibilidad de una progresión. Hizo una pausa y miró a los príncipes de Gales a los ojos. Si me preguntan si él podría cumplir confiablemente con responsabilidades de alta presión que requieren alerta constante, toma de decisiones complejas y un juicio impecable, no puedo, en buena conciencia, decir que sí. Esa declaración, más que cualquier argumento legal, selló el destino de Luis. El papel de monarca exige exactamente esas capacidades. Un rey debe revisar documentos de Estado, reunirse con ministros y actuar en momentos de crisis nacional. Guillermo, en un último intento desesperado, hizo la pregunta que lo perseguiría para siempre.
¿Y si mejora? ¿Y si la medicación funciona mejor cuando crezca? ¿Y si esto es temporal? La neuróloga asintió, reconociendo la esperanza y el dolor en la voz del padre. Entonces reevaluamos su salud, Alteza. Pero la ley constitucional no permite la incertidumbre. No se puede colocar a alguien en la línea de sucesión con un asterisco contingente. O es apto para el papel o no lo es. Y en este momento, con la información que tenemos, la respuesta es no. Todo se complicó por el silencio. El diagnóstico de Luis, su tratamiento y su pronóstico eran información sanitaria protegida por ley. La familia tenía el derecho absoluto de no revelar jamás los detalles específicos de lo que ocurría en el cerebro de su hijo. Pero aquí radicaba la paradoja cruel. Para sacar a un príncipe de la línea de sucesión, la ley exige una justificación. El palacio no podía simplemente tachar su nombre con tinta negra y esperar que el mundo no preguntara. Sin embargo, dar demasiados detalles significaría desnudar las luchas médicas privadas de un niño ante el escrutinio global. El compromiso al que llegaron los abogados de Palacio y los asesores médicos fue esa frase fría que apareció en el documento filtrado, una sentencia diseñada para decir todo sin revelar nada. Pero antes de que el mundo la leyera, un hombre tuvo que enfrentarse a ella en soledad. El documento llegó al escritorio del príncipe Guillermo el 18 de noviembre. Era una carpeta encuadernada en cuero azul oscuro, con el escudo real grabado en oro, imponente y solemne. En su interior había 43 páginas de texto legal, evaluaciones médicas y precedentes constitucionales que se remontaban a siglos atrás. Pero todo ese peso histórico convergía en una sola línea de firma, al final de la última página. Sobre esa línea, en una caligrafía formal y despiadada, estaban escritas las palabras que ningún padre debería tener que leer sobre su propio hijo. Por la presente consiento la eliminación del príncipe Luis Arturo Carlos de Gales de la línea de sucesión, efectiva tras la firma y el asentimiento real. Guillermo miró esa línea durante 3 horas. Estaba solo en su oficina privada del Palacio de Kensington. La puerta estaba cerrada con llave, su teléfono silenciado. Afuera, el personal del palacio continuaba con sus rutinas, sirviendo té, archivando papeles, completamente ajenos al hecho de que su futuro rey estaba sentado inmóvil, con una pluma en la mano, incapaz de cruzar el abismo entre lo que su corazón de padre quería y lo que su deber exigía. El camino hasta ese momento había sido una agonía, pero cada callejón sin salida llevaba a la misma conclusión. El acta de sucesión a la corona permitía la remoción en casos de incapacidad, pero no permitía medias tintas. No existía un estatus provisional. Luis o estaba dentro, con todas las expectativas aplastantes que eso conlleva, o estaba fuera. No había forma de protegerlo mientras se dejaba la puerta simbólicamente abierta. Fue el rey Carlos III quien, en una conversación privada de padre a hijo en Clarence House, ofreció una perspectiva que cambió la visión de Guillermo. Con una crudeza que rara vez mostraba, el monarca confesó: «He pasado toda mi vida preparándome para un papel que a veces desearía no haber heredado nunca», dijo Carlos en voz baja mirando al vacío. «Pero a mí nunca me dieron una opción. A Luis le estamos dando algo que yo nunca tuve: libertad». Guillermo entendió el subtexto. Su padre creía que quitarle el título no era un castigo, sino el último regalo de amor. Pero fue la princesa Ana quien endureció la resolución de Guillermo. Caminando por los jardines fríos de Windsor a principios de noviembre, la tía del príncipe fue brutalmente honesta. Ella, que había criado a sus propios hijos sin títulos y los había visto florecer lejos de la asfixia real, no se anduvo con rodeos. «¿Crees que le estás quitando algo?», le dijo Ana mientras el viento movía las hojas secas. «No es así. Estás impidiendo que sea destruido por algo que nunca podrá cumplir. He visto a esta institución consumir personas enteras, Guillermo. Si la condición de Luis lo hace inadecuado, sacarlo ahora es un acto de misericordia, no de traición». A pesar de las palabras de su padre y su tía,
Guillermo no podía sacudirse la sensación de estar traicionando a su sangre. Todo niño real entiende, desde el momento en que tiene uso de razón, dónde está parado en relación con el trono. Jorge sabe que será rey. Carlota sabe que es la segunda, la repuesto de lujo y el apoyo vital. Y Luis siempre había sido el cuarto. Ese número, el 4, definía su lugar en la estructura familiar. Moldeaba cómo lo veía el mundo y cómo se vería a sí mismo. Ahora, Guillermo estaba a punto de borrar ese número. ¿Sentiría Luis alivio algún día? ¿O se sentiría disminuido, marcado como insuficiente, definido por lo que no pudo ser en lugar de por lo que es? La princesa de Gales había pasado por todas las etapas del duelo, de la negación inicial a la ira, y de ahí a una negociación desesperada con la realidad médica, hasta llegar a una aceptación rota, pero puso una condición innegociable sobre la mesa para permitir que esto sucediera. «Luis no puede saber por qué», dijo Catalina con firmeza de acero. «Todavía no. Quizás nunca. Tiene 6 años. No entiende la sucesión. Apenas entiende lo que significa ser de la realeza. Si tenemos que hacer esto, le diremos que es un ajuste administrativo. No le diremos que fue eliminado porque algo está mal en su cabeza». Esa condición dictaría cómo la familia navegaría las secuelas, construyendo una mentira piadosa para proteger la autoestima de un niño inocente. La reunión del Consejo Privado, donde se procesó formalmente la remoción, tuvo lugar el 27 de noviembre. Guillermo estaba obligado a asistir. Se sentó allí, pálido, y no dijo casi nada durante todo el procedimiento. Los abogados constitucionales presentaron el caso, se revisaron resúmenes médicos cuidadosamente redactados, censurados con líneas negras para proteger la privacidad. El Lord Presidente confirmó que todos los requisitos legales se habían cumplido, y entonces, con una eficiencia ceremonial que helaba la sangre, el Consejo aprobó la remoción. El nombre de Luis fue tachado del registro oficial de sucesión. Así, sin más, décadas de futuros asumidos se desvanecieron en un archivo administrativo. Esa noche, solo en su oficina, Guillermo volvió a tomar la pluma. Su mano temblaba visiblemente mientras acercaba la punta al papel de cuero azul. La pluma se sentía imposiblemente pesada, como si pesara toneladas. Pero firmó. Y con ese trazo de tinta, cambió la historia de su familia para siempre. Cuando Guillermo terminó de firmar, dejó la pluma sobre el escritorio con una delicadeza que contrastaba con la violencia del acto. Se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, sintiendo cómo el peso de una elección, a la vez correcta e insoportable, se asentaba sobre sus hombros. Había hecho lo que la corona exigía, había cumplido con la historia, pero también había hecho algo más. Había elegido el deber por encima de su hijo. Y esa elección, por necesaria que fuera, es una cicatriz que llevará en el alma para siempre. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, caminó por los pasillos silenciosos de Adelaide Cottage hasta detenerse en el umbral de la habitación de Luis. Desde la penumbra, observó a su hijo menor dormir. Luis parecía en paz, ajeno a todo, soñando el sueño tranquilo de cualquier niño de 6 años. Guillermo, con la garganta cerrada, se inclinó y susurró unas palabras a la oscuridad, una promesa y una disculpa al mismo tiempo. Algún día entenderás que esto fue para salvarte. La mañana siguiente a la reunión del Consejo Privado, Luis despertó a un día que lucía exactamente igual a todos los demás en su corta vida. El sol entraba por la cocina, había olor a tostadas y el caos habitual de una familia numerosa llenaba la casa. Catalina trenzaba el cabello de Carlota con dedos hábiles, mientras Guillermo revisaba la tarea de matemáticas de Jorge. Los ritmos de la rutina familiar continuaron sin interrupción, sin ninguna indicación externa de que el eje de su mundo se había desplazado. La eliminación de Luis del registro de sucesión fue, en términos prácticos, invisible para él. Él tiene 6 años. No revisa los documentos oficiales del palacio. No sigue las noticias constitucionales ni lee la Gaceta de Londres. Su mundo se reduce a la escuela, sus amigos,
sus legos y la seguridad inquebrantable de sus padres. Así que, mientras los funcionarios de palacio actualizaban discretamente los registros milenarios y borraban su futuro dinástico, Luis permanecía felizmente ignorante, desayunando cereales. Pero proteger esa inocencia requería una gestión casi militar por parte de todos los que lo rodeaban. La escuela Lambrook tuvo que ser informada, no sobre el cambio en la sucesión, eso no necesitaban saberlo, sino sobre las necesidades médicas de Luis. La conversación con los directores y maestros fue delicada. Sin embargo, la escuela respondió con una discreción absoluta. Los maestros de Luis, acostumbrados a tratar con niños de la élite, ajustaron sus expectativas. Le brindaron apoyo adicional cuando su atención flaqueaba y trataron al pequeño príncipe no como a un heredero caído, sino como a cualquier otro estudiante que necesita ayuda. Para sus compañeros de clase, él seguía siendo simplemente Luis, el niño que cuenta historias divertidas, el que corre más rápido en el recreo y construye estructuras elaboradas con bloques. Nadie lo miraba diferente, y eso era todo lo que sus padres querían. Sin embargo, dentro de casa, Jorge y Carlota presentaban un desafío mucho más complejo. A sus 11 y 9 años respectivamente, son lo suficientemente mayores para entender qué es la sucesión, para saber que el orden de nacimiento importa y para notar cuando la energía en la casa cambia. La decisión de cuánto contarles consumió horas de discusión angustiosa entre Guillermo y Catalina. Finalmente, optaron por una verdad parcial, pero honesta. En noviembre, antes de que la noticia se filtrara al mundo, Guillermo sentó a sus hijos mayores en la sala de estar de Adelaide Cottage. El ambiente era grave. Jorge, siempre serio y ya cargando con la conciencia de su propio destino como futuro rey, hizo la pregunta que Guillermo temía. ¿Está bien, Luis? Guillermo, eligiendo la honestidad sobre una falsa tranquilidad, respondió mirándolo a los ojos. Lo estará, Jorge, pero necesita apoyo. Su camino será diferente al tuyo. Carlota, que a menudo demuestra una intuición más afilada que la de su hermano, fue directa al punto práctico. ¿Luis lo sabe? Cuando Guillermo dijo que no, Carlota asintió lentamente, con una madurez que desbordaba sus 9 años. Bien. No debería tener que preocuparse por cosas de adultos todavía. Las instrucciones dadas a ambos niños fueron claras y estrictas. No se discute la situación de Luis con nadie, ni con amigos ni en la escuela, ni siquiera con los primos, a menos que papá o mamá den permiso. Fue una carga pesada para colocar sobre los hombros de unos niños, pedirles que guarden un secreto que afecta el futuro de su propio hermano. Se convirtieron a su corta edad en guardianes de su inocencia. La vida diaria de Luis comenzó a requerir una vigilancia constante. Catalina, en particular, se volvió hiperconsciente de cualquier situación que pudiera exponerlo a preguntas para las que no estaba listo. Cuando los equipos de documentales reales filmaban en Kensington, Luis era discretamente apartado. En las reuniones familiares, si algún pariente lejano preguntaba imprudentemente sobre el futuro de los niños, la conversación era redirigida con suavidad, pero con firmeza antes de que llegara a territorio peligroso. Pero el aspecto más desafiante para los príncipes de Gales no es el presente, sino el futuro. Viven anticipando con pavor el momento en que Luis se dé cuenta de su estatus cambiado. A los 6 años, la sucesión es abstracta. Pero a los 10, a los 12, a los 15, eventualmente entenderá lo suficiente para preguntar. Preguntará por qué se habla de Carlota como la segunda en la línea, pero a él ya no se le menciona. Preguntará por qué Jorge recibe sesiones informativas con el rey y él no. Preguntará por qué su papel en la familia parece menos definido que el de sus hermanos. Los psicólogos infantiles consultados en privado recomendaron un enfoque gradual, la verdad por goteo. A medida que Luis madure y su desarrollo cognitivo se estabilice, sus padres podrán comenzar a introducir explicaciones apropiadas para su edad. La historia evolucionará con él. Primero,
Será un simple reconocimiento de que todos en la familia tienen trabajos diferentes. Más tarde, vendrán las explicaciones sobre su salud. Pero por ahora, la misión es una sola: dejar que Luis sea solo un niño, el mayor tiempo posible, antes de que el peso de la realidad lo alcance. Con el tiempo, si fuera necesario, se le contaría a Luis toda la realidad médica y constitucional. Pero existía otra posibilidad, una que los médicos susurraban y que los padres contemplaban con una mezcla de horror y alivio: la posibilidad de que Luis nunca llegara a entenderlo completamente. Si su condición progresaba como temía el neurólogo, su capacidad cognitiva podría permanecer estancada en un nivel donde los complejos conceptos de sucesión, monarquía y deber constitucional quedaran para siempre fuera de su alcance. En ese escenario hipotético y triste, su ignorancia sería permanente, y tal vez, solo tal vez, sería su mayor bendición. Pero la duda persistía. ¿Cuánto puede intuir un niño por sí mismo? Los niños, incluso los más pequeños o con dificultades, tienen un radar emocional infalible. Notan cuando los adultos bajan la voz al entrar en la habitación. Sienten el peso de las preocupaciones no dichas. Catalina, convertida en una vigilante silenciosa, observaba a su hijo buscando cualquier señal de que estuviera absorbiendo la ansiedad familiar, lista para consolar una confusión que él quizás no sabía articular. Por ahora, Luis permanecía alegremente ajeno. Sus episodios continuaban, apareciendo como pequeños cortes en la película de su vida. La medicación se ajustaba constantemente y él se adaptaba a su condición con esa resiliencia milagrosa que tienen los niños y que los adultos a menudo encuentran abrumadora. Se reía con sus hermanos, se quejaba de la tarea de matemáticas y rogaba por 5 minutos más de juego en el jardín. Para él, la vida era normal, y Guillermo y Catalina estaban decididos a mantener esa burbuja intacta el mayor tiempo posible. Pero sabían que la infancia no es eterna. Algún día, más pronto de lo que quisieran, Luis haría preguntas que no podrían desviar con una sonrisa. Querrá saber por qué su camino es distinto al que le prometieron los cuentos de hadas. Y en ese día, sus padres tendrán que encontrar las palabras para explicarle que el amor a veces requiere arrebatar sueños antes de que se conviertan en pesadillas demasiado pesadas para cargar. Sin embargo, la crisis de sucesión tuvo una consecuencia inmediata que nadie vio venir con tanta fuerza. La onda expansiva golpeó directamente a la princesa Carlota. A sus 9 años, Carlota pasó de ser la cuarta en la línea de sucesión a ser la tercera. Puede parecer un cambio numérico menor, pero en la aritmética brutal de la monarquía, la diferencia es abismal. Ya no está a una distancia cómoda de la responsabilidad final. Ahora es la tercera. Ahora está a un solo latido del corazón de ser la heredera del heredero. Esa proximidad lo cambió todo. Carlota siempre había sabido quién era, pero el cuarto lugar ofrecía una seguridad psicológica. Era necesaria, sí, pero no crítica. Podía imaginar una vida que equilibrara el deber real con cierta libertad personal, tal vez una carrera, tal vez una vida privada. El tercer lugar no ofrece tal consuelo. Si algo le sucediera a Jorge antes de tener sus propios hijos, el peso de la corona caería directamente sobre los hombros de Carlota. Guillermo y Catalina reconocieron esto de inmediato, y el pensamiento los aterrorizó. Habían visto cómo la propia infancia de Guillermo fue devorada por la preparación para ser rey. Habían estructurado la crianza de Jorge con un equilibrio cuidadoso. Pero ahora Carlota, a quien se le había dado un poco más de aire para respirar, necesitaría una preparación acelerada para un papel que nadie había planeado para ella. La repuesto se había convertido en el plan de emergencia vital. Mientras la familia lidiaba con esta reestructuración interna, el mundo exterior estalló. Una vez que el shock inicial se desvaneció, la reacción pública a la remoción de Luis se dividió en líneas predecibles y feroces.
Las audiencias más jóvenes, especialmente en el implacable tribunal de las redes sociales, reaccionaron con indignación pura. ¿Cómo podía la monarquía, una institución ya criticada por ser anticuada, eliminar a un niño de 6 años de la sucesión debido a una condición médica? La imagen pública fue devastadora. Hizo que la corona pareciera fría, despiadada y capacitista, discriminatoria contra la discapacidad. Hashtags exigiendo transparencia sobre la condición de Luis fueron tendencia durante días. Grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad emitieron comunicados duros, cuestionando si la remoción violaba los principios modernos de igualdad e inclusión. El palacio se encontró atrapado en una trampa mortal. Las leyes de privacidad médica impedían revelar los detalles específicos de la epilepsia de Luis para justificar la decisión. Pero sin transparencia, el vacío de información se llenó de monstruos. La especulación corrió salvaje. Algunos afirmaban en foros oscuros que Luis tenía una enfermedad terminal y que el palacio lo ocultaba. Otros sugerían una discapacidad intelectual severa, y los teóricos de la conspiración más delirantes insistían en que no había nada médicamente malo, sino que la remoción era una cortina de humo para algún escándalo secreto que la familia estaba desesperada por ocultar. La reacción internacional añadió otra capa de presión. Los comentaristas estadounidenses, ya escépticos sobre el concepto de monarquía, aprovecharon la remoción de Luis como prueba de la crueldad fundamental de la institución. La CNN transmitió segmentos debatiendo si alguna democracia moderna debería tolerar un liderazgo hereditario que descarta a sus propios hijos basándose en pruebas médicas hechas antes de que sepan leer bien. Y en Europa, las otras casas reales observaban con preocupación. Reconocían el precedente peligroso que se estaba estableciendo en Londres. Si Gran Bretaña podía eliminar a un niño de la sucesión basándose en preocupaciones médicas preventivas, ¿qué impediría que otras familias reales hicieran lo mismo? La caja de Pandora se había abierto y en el centro de la tormenta, ajeno a todo, un niño jugaba con sus legos, sin saber que su nombre estaba en boca de todo el planeta. La decisión abrió una puerta peligrosa. Los críticos temían que esto permitiera futuras manipulaciones, donde herederos inconvenientes pudieran ser apartados bajo la excusa de la salud. El rey Carlos III, informado en privado sobre la creciente furia pública, tomó una decisión que sorprendió a sus asesores más leales. No defendería públicamente la remoción. Eso sería rebajarse al debate político, pero tampoco permanecería en silencio absoluto. En un comunicado cuidadosamente redactado y lanzado el 5 de diciembre, 2 días después de la filtración, Carlos escribió: «Cada familia enfrenta decisiones difíciles con respecto al bienestar y futuro de sus hijos. La familia Gales ha tomado tal decisión con amor, con guía médica y con los intereses a largo plazo de su hijo en el corazón. Pedimos comprensión y compasión durante este asunto familiar privado». No era mucho. Eran pocas líneas, pero decían más que cualquier comunicado anterior. Y lo más crucial, cambió la narrativa. Ya no se trataba de una crueldad institucional, sino de una protección parental. Le dio a los defensores de la corona un suelo firme donde pisar. A la princesa Ana, fiel a su carácter, no le importaba en absoluto la opinión pública. Durante una conversación privada con Guillermo, dejó su posición brutalmente clara. «La corona sobrevive porque se adapta», le dijo a su sobrino. «A veces la adaptación requiere sacrificio. Luis está siendo sacrificado para preservar la institución. Suena duro, Guillermo, pero es la verdad, y con el tiempo puede que te lo agradezca». Guillermo quiso discutir. Quiso gritar que lo de Luis no era un sacrificio, sino una protección. Pero las palabras de Ana, por crueles que fueran, contenían una verdad que él no podía negar del todo. La pregunta constitucional más profunda quedó flotando en el aire. ¿Qué decía la eliminación de Luis sobre la capacidad de la monarquía para aceptar la vulnerabilidad humana? A lo largo de la historia, el trono había sido ocupado por individuos con limitaciones significativas. La enfermedad mental de Jorge III, la vida escandalosa de Eduardo VIII,
la tartamudez debilitante de Jorge VI. Sin embargo, todos sirvieron. Algunos, incluso con eficacia heroica. ¿Por qué la condición de Luis, manejable con la medicina moderna, se consideraba incompatible con el servicio futuro? La respuesta, incómoda pero honesta, era que la monarquía del siglo XXI opera bajo presiones distintas a las de siglos pasados. El escrutinio de los medios modernos no permite esconder limitaciones. Ya no hay sombras donde un rey pueda ocultar sus debilidades. Para el propio Luis, las implicaciones a largo plazo siguen siendo un misterio. Puede que crezca aliviado por haber escapado de la prisión del deber real. Puede que albergue resentimiento por una elección hecha sin su voz. Puede que nunca comprenda completamente lo que le quitaron. Pero una cosa es segura. Su eliminación marcó la primera vez que la monarquía británica moderna reconoció formalmente que no todos los niños reales, independientemente de su orden de nacimiento o su sangre, son constitucionalmente aptos para gobernar. Fue un momento de brutal honestidad. La corona admitió que ser rey requiere capacidades específicas, no solo un apellido. Admitió que el deber tiene prerequisitos. Y admitió que el amor, ya sea de un padre o de una institución, a veces significa proteger a un niño quitándole una carga que nunca podría llevar a salvo. A medida que diciembre avanzaba y la tormenta de fuego inicial comenzaba a asentarse en análisis y debates largos, una imagen permaneció fija en la imaginación del público. La imagen de un niño de 6 años jugando en un jardín, ajeno a que los adultos habían reescrito su futuro mientras él construía castillos con hojas caídas. Si esa ignorancia era misericordia o tragedia, dependía enteramente de quién miraba y de lo que creían que la corona debía a sus miembros más jóvenes. Para Guillermo y Catalina, la elección ya estaba hecha, una elección que definiría a su familia para siempre, y ahora tienen que vivir con ella, viendo crecer a Luis, rezando para que su condición se estabilice y preparándose día tras día para el momento en que su hijo menor haga la pregunta que todo padre teme en esta situación. ¿Por qué soy diferente? Y en ese día tendrán que encontrar palabras lo suficientemente suaves para preservar su espíritu, pero lo suficientemente honestas para honrar la verdad, a 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 honrar